Hola, buenos días. Vamos a esperar un par de minutos más para iniciar. Mientras, vayan escribiendo en el chat su nombre completo, por favor, para el registro de la asistencia. Muy bien, vamos a ir iniciando con esta sesión que va a consistir básicamente en un primer tiempo en la retroalimentación de la actividad que tiene que ver con la cinemática o movimiento curvilíneo, en este caso en coordenadas cilíndricas. Y en un segundo momento vamos a ver un poco de la actividad 6 que van a realizar esta semana y que tiene que ver ya con la cinética, donde ya se involucran las fuerzas, ecuaciones de fuerza, además de las ecuaciones de movimiento. O sea, lo de la cinemática, que lo hemos estado aprendiendo y utilizando, lo vamos a seguir utilizando y ahora vamos a tener más ecuaciones que involucran fuerzas. Ok, entonces voy a compartirles la pantalla. Ay, acá está. Estos eran los ejercicios que tenían que realizar esta semana, bueno, que entregaron esta semana. Son 4 ejercicios. El primero de ellos dice, acá está. ¿Si están viendo la pantalla, lo que les estoy compartiendo? ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, maestra. Sí, Sí, gracias. Ok, entonces el primero de ellos habla de que la rapidez del automóvil es de 55 pies por segundo. Pide determinar la velocidad angular, que es teta punto, de la línea radial OA en ese instante. Y acá está, esta es la figura ilustrativa. La figura ilustrativa, acá está el automóvil, que lo podemos idealizar para fines de nuestro estudio como una partícula. O sea, no hay que considerar la longitud, solamente como si fuera un punto. Acá está el automóvil. Este es el origen de O hacia A. Ese es el radio de 400 pies. En este caso, bueno, en este punto el radio es 400 pies, es todo lo que sabemos en ese instante. Y ya hay que calcular la velocidad angular, la rapidez del automóvil. Ok, entonces les voy a compartir ahora lo que hice. Ahí, acá está el desarrollo. Esto del desarrollo se los voy a compartir una vez que tenga sus calificaciones. Yo creo que mañana se los comparto ahí junto con sus calificaciones, como cada semana. Ahí vienen las respuestas desarrolladas. Entonces, ahí.
¿Cómo le doy zoom aquí? Aquí está el control. Acá está, no sé si lo alcanzan a ver. Ahí dice cinemática en coordenadas cilíndricas. Este es el primer ejercicio. Aquí escribe el enunciado, que es el mismo que acabamos de leer. Este sería mi diagrama de cuerpo libre, ya muy simplificado. El origen, aquí está O y el punto A, que representa ahí en el instante en que está ese vehículo. Este es el radio, 400 pies, y este es cómo va creciendo el ángulo, en el sentido antihorario. Teta crece en sentido antihorario, a partir de el eje, o a partir de la horizontal, el eje X positivo. ¿Qué datos tengo? De aquí conozco R, que es el radio precisamente, que es constante, 400 pies. Entonces, si lo derivo para obtener R punto, como es una constante, voy a obtener 0. Si lo vuelvo a derivar, voy a obtener 0. La segunda derivada es 0. La velocidad es la que conozco, que es 55 pies por segundo. Y ahora, las componentes de la velocidad. Si ustedes hicieron algún pequeño formulario o lo tuvieron ahí a la mano, y aquí tengo el mío, miren. Acá está. Aquí habla precisamente del movimiento curvilíneo en componentes cilíndricas. La velocidad, para este caso y para generalmente todos los casos que hemos visto, se compone de dos componentes precisamente. En este caso vamos a tener componente radial de la velocidad, que es VR, subíndice R, hace alusión o referencia al radio, y B, subíndice teta, que hace alusión o con referencia al ángulo. Esa componente se llama componente transversal, la que involucra a teta, al ángulo. Bien, entonces tenemos las dos componentes de la velocidad. Si las elevamos al cuadrado y las sumamos y obtenemos la raíz cuadrada, vamos a obtener la magnitud de la velocidad. Entonces, yo calculé por componentes la velocidad radial y la velocidad transversal. A ver, ¿dónde iba? Acá. Aquí están las dos componentes. Primero las presento las ecuaciones que voy a usar y luego las sustituyo. En este caso, la componente radial de la velocidad es 0, porque ya vimos que la primera derivada pues, del radio, en este caso el radio es una constante, no está variando. Al derivarla es 0. Y la componente transversal de la velocidad pues es un producto, es el producto del radio por la velocidad angular, que es teta punto, que es precisamente lo que quiero encontrar. Entonces aquí esta componente transversal de la velocidad la dejo en función de teta punto, porque no la conozco. Y así me la llevo, así la dejo como 400, que es el radio, por teta punto, por velocidad angular. Calculo la magnitud de la velocidad, acá está. Despejo la componente transversal, que es la que involucra teta punto. Fíjense, aquí está la ecuación que utilicé. Aquí está el despeje y aquí ya está la sustitución. La magnitud de la velocidad que me dan en el problema es de 55 pies por segundo. Acá está 55. Este 400 también debe estar en pies. Acá está, en pies, para que haya consistencia de unidades. Entonces, aquí ya despejé la componente transversal de la velocidad, que es la que involucra a la velocidad angular, al teta punto. Despejo teta punto y ya obtengo que la velocidad angular es igual a 0.1375 radianes por segundo, que son precisamente unidades de velocidad angular, está en radianes. La velocidad angular está en radianes por unidad de tiempo. ¿Cuántos radianes voy avanzando en un segundo? A eso se refiere. Ok, ¿ahí hubo algún detalle, situación, pregunta en ese primer ejercicio? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces pasamos al segundo. En el segundo pide, o más bien nos dice, las ecuaciones R, aquí el radio está en función de t, del tiempo.
Es una función del tiempo. Dice que el radio es igual a t al cubo más 4t menos 4. Si sustituyes t en segundos, el radio te lo va a devolver en metros. Y teta, o el ángulo, también está en función del tiempo, que es el tiempo a la 3 medios. En este caso, el ángulo, tú sustituyes el tiempo en segundos y te va a devolver radianes. Aquí lo dice, donde t está en segundos. Estas dos ecuaciones describen la posición de una partícula. No sabemos qué partícula, pero conocemos la descripción de su posición a través de estos dos elementos, el radio y el ángulo, que precisamente por eso son componentes cilíndricas, ¿verdad? Ok, dice, determine las magnitudes de la velocidad y aceleración en el instante en que el tiempo es igual a 2 segundos. ¿Qué hice? Pues aquí está fácil porque ya están, el radio y el ángulo están en función del tiempo. A lo mejor el detalle es cuando el radio está en función del ángulo y ahí tienes que hacer una derivación implícita. Pero aquí está fácil, aquí está directamente. ¿Qué datos tengo? Tengo el radio, aquí está en función del tiempo. Derivo una vez esa función, encuentro r punto. Y me da, como es un polinomio, pues nada más bajo la potencia como coeficiente y le resto 1 a la potencia. Es derivación de polinomios. Aquí me queda 3t al cuadrado más 4. Lo vuelvo a derivar para encontrar la aceleración radial. Y me queda 6t. Entonces ya tengo las derivadas que necesito. Lo mismo con el ángulo. Como tengo el ángulo en función del tiempo, lo derivo una vez para encontrar la velocidad angular. También es un polinomio, fíjense. Lo derivo nuevamente en una segunda ocasión para encontrar la aceleración angular, teta 2 puntos. Acá está. Ya con esos que ya calculé y que ya tenía, voy a ir a la velocidad. La velocidad, como vimos en el formulario y como vieron ahí en el libro, tiene dos componentes, lo acabamos de decir, componente radial y componente transversal. Una que involucra al radio y otra que involucra al ángulo. Aquí las presenté, las ecuaciones, y luego las sustituí en función de t. Aquí están en función de t ambas, fíjense, en este mismo nivel. Y en un segundo nivel sustituí cuánto vale t. En este caso me pide para t o para el tiempo en 2 segundos. Entonces por eso acá, aquí aparece 2 segundos. Y ya hice el cálculo correspondiente y obtuve que la componente radial es de 16 metros por segundo. Y la componente transversal es de 25.46 metros por segundo. Una vez teniendo ambas componentes de la velocidad, las elevo al cuadrado, porque esto sigue siendo, miren, acá está el formulario. Son estas. Entonces, una componente angular es esta, una componente, transversal, la componente radial es esta. Ambas son componentes rectangulares de la velocidad, que es la resultante de ambas componentes. Y sabemos que vectorialmente, para encontrar la magnitud, pues hay que elevar al cuadrado ambas, el teorema de Pitágoras, básicamente. Emplear el teorema de Pitágoras para un triángulo rectángulo y listo. Ok, ahí donde iba. Entonces primero encuentro las componentes, ya las elevo al cuadrado, las sumo, obtengo la raíz cuadrada y llego a que la velocidad tiene una magnitud, ojo, es magnitud, de 30.07 metros por segundo. No me piden en este caso la dirección, ¿sí? A esto me refiero. Como la velocidad es un vector, pues va a tener magnitud, que es la que obtuvimos, dirección, que es un ángulo de inclinación, y un sentido. El sentido pues se indica por la punta de la flecha. Entonces en este caso nada más me piden qué tan grande es la velocidad, la magnitud. No me piden qué tan inclinada ni hacia dónde. Lo podríamos obtener fácilmente por las componentes que ya tenemos, pero pues no lo están pidiendo.
Entonces hasta ahí la dejamos, hasta la magnitud. Ok, respecto a la aceleración, que también nos piden la magnitud y que también es otro vector. ¿Qué tengo? Tengo mi ecuación para calcular la componente radial de la aceleración, que es esta. La segunda derivada del radio menos el radio por la velocidad angular al cuadrado. Sustituyo. Ya encontré todas las derivadas aquí al inicio, acá están. Entonces las sustituyo en función de t. Listo. Hago un par de simplificaciones que se puedan hacer y luego sustituyo t igual a 2 segundos, que es en el instante que me estaban preguntando que calcule. Por eso aquí ya aparece el 2, 2 y 2. 2 segundos. Sustituyo y luego hago las operaciones. Listo, acá están. Ya, haciendo todos los productos, sumas. Llegué a que la componente radial de la aceleración es igual a menos 42 metros por segundo al cuadrado. Salió negativa. Y la componente transversal de la aceleración también tiene su propia ecuación, que ustedes lo deben de tener ahí en su formulario. Sustituyo en función de lo que ya tengo de r, la segunda derivada del ángulo, r punto, teta punto. Acá está la sustitución en t. Y luego ya hago la sustitución para t es igual a 2 segundos. Aquí ya está 2, 2, 2, 2. Hago todos los cálculos y llego a que la componente transversal de la aceleración es igual a 74.25 metros por segundo al cuadrado. Teniendo igual ya las dos componentes de la aceleración, que también es un vector, las elevo al cuadrado, las sumo, obtengo la raíz cuadrada. Y la magnitud me da de 85.31 metros por segundo al cuadrado. Acá miren, en su formulario, yo acá en la parte 2 del formulario tengo la aceleración también con sus componentes rectangulares, la radial, la transversal, aquí está, que son perpendiculares entre sí. Bueno, más bien es así, perpendiculares entre sí. Y esto es lo que estamos calculando, la magnitud. Igual, no nos están pidiendo la dirección del vector de aceleración ni el sentido. ¿Lo podríamos calcular fácilmente con las componentes? Sí. La respuesta es sí. Entonces ya, eso es lo que había que hacer ahí. Estaba muy directo en este ejercicio número 2. ¿Alguna duda que hayan tenido? ¿Comentario? ¿Algo que quieran compartir de este ejercicio? ¿Todo bien? Todo bien, maestra. Muy bien, ok. Seguimos con el 3, entonces, el ejercicio 3, que habla de el automóvil viaja a lo largo de la curva circular. Ya de entrada de la curva circular, pues el radio va a ser constante. Curva circular de radio 400 pies a una velocidad constante de 30 pies por segundo. Y dice, determine la velocidad angular de rotación de la línea radial R y la magnitud de la aceleración del automóvil. Pues prácticamente es como el primero, ¿verdad? Despejar teta punto de las componentes de la velocidad. Esta V, esta velocidad constante, pues corresponde a la magnitud del vector de velocidad. Ya, como el radio es constante, su primera deriva de 0, su segunda deriva de 0, no está variando en función del tiempo el radio. Presento las ecuaciones que voy a utilizar para las componentes de la velocidad, sustituyo. De la magnitud de la velocidad, aquí ya tengo las dos componentes, despejo teta punto o la velocidad angular, que es la que estoy buscando. Y ya llego a que la velocidad angular es de 0.075 radianes por segundo. Y la aceleración angular, pues es 0 porque nos dijo que la velocidad era constante, ¿verdad?
sea, no hay un cambio en la velocidad, ni acelera, ni aumenta su velocidad, ni disminuye. Permanece siempre igual, no se está acelerando ni desacelerando angularmente. Ajá. Ok. mm, Luego la aceleración. Nuevamente hay que tener a la mano las ecuaciones para las componentes de la aceleración, la componente radial, la componente transversal. Sustituir lo que ya sabemos, lo que ya calculamos al inicio. Ujú. Y bueno, aquí necesitamos la velocidad angular, que es la que acabamos de calcular en el inciso pasado. Acá está. También aquí la necesitamos. Ah, bueno, aunque como está multiplicada por cero, pues igual eso es cero. Ese producto es cero. Este también. Ajá. De aquí llego a que la componente radial de la aceleración es menos 2.25 pies por segundo al cuadrado. Y la componente transversal pues es cero. O sea, angularmente, como acabamos de ver, como no se está acelerando. Acá está, teta punto. Y como aquí involucra teta punto, y también que el radio, la derivada del radio, tampoco está, el radio tampoco está variando en función del tiempo, pues también es cero. Todo esto se vuelve cero, por esos dos factores. No está acelerando angularmente, es uno. Y el otro, el radio no está cambiando en función del tiempo porque quedamos que era una trayectoria circular en la cual el radio es constante. Entonces ya, esta componente de la aceleración es cero. De tal manera que la magnitud de la aceleración pues va a ser la magnitud de la única componente que tenemos, ¿verdad? La componente radial. Y aquí está, aquí sustituyo el cero, sustituyo la componente radial y ya llegamos a lo mismo. Aunque la aceleración, la magnitud de la aceleración es 2.25 pies por segundo al cuadrado. Entonces sí, está fácil. ¿Alguna duda de este ejercicio? Muy similar al primero, nada más le agregamos la parte de la aceleración. Fácil, ¿verdad? Y ya el segundo, perdón, el cuarto y el último, que es una variante en la cual ya el radio no está en función del tiempo, sino está en función del ángulo. Esa sí es una variante de este tipo de problemas. Y lo voy a leer. Dice, la clavija se mueve en la ranura curva definida por la lemniscata y a través de la ranura en el brazo. Cuando teta es igual a 30 grados, la velocidad angular, o sea, en ese instante en que teta es 30 grados, la velocidad angular es 2 radianes por segundo y la aceleración angular 1.5 radianes por segundo al cuadrado. Determine las magnitudes de la velocidad y aceleración de la clavija P en ese instante. Aquí, a ver, voy a ver. Ajá, este era el ejercicio, esta es la imagen ilustrativa. Es esto es una lemniscata, dice. Es un tipo de curva. Ok, y esta era la situación. Y en ese punto en que nos dicen justamente cuando teta, o sea, teta va creciendo también en el sentido antihorario a partir de la horizontal, cuando teta es 30 grados, o sea, le toman una foto y obtienen todos los datos para ese instante, teta 30 grados. Y aquí nos dan estos datos. Igual hay que obtener la velocidad, la magnitud de la velocidad y la magnitud de la aceleración. Bien. Ahí la única variante, les digo, es que ya R, o el radio, no está en función del tiempo, está en función del ángulo. Ok. Aquí venían, bueno, coloqué los datos, el ángulo, velocidad angular, aceleración angular. Después, bueno, aquí lo puse el ángulo en radianes. Para pasar de grados a radianes, pues pueden utilizar, por ejemplo, la conversión de 180 grados es igual a pi radianes o la que quieran, o sea, 2 pi radianes igual a 360 o pi sobre 2 igual a 90 grados, la que quieran, la conversión que más les guste.
Bueno, aquí ya lo expresé en radianes, los 30 grados, y después me fui con la obtención del radio, la derivada del radio y la aceleración. Bueno, la segunda derivada del radio. Ajá, aquí está expresada tal cual me dan el radio. Dice que el radio al cuadrado es igual a 4 por seno de 2 veces el ángulo. Ujú. Entonces, si yo quiero obtener nada más el radio, pues tengo que aplicar la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Ujú. De tal manera que el radio es igual a la raíz cuadrada de 4 por seno de 2 veces el ángulo. Ok, y luego ya, con esa primera ecuación que yo le llamé A, que involucra al radio al cuadrado, derivé implícitamente. En este caso, por decir así, fue más sencillo. La otra opción podría ser derivar a partir de aquí. Ujú. O sea, derivar a partir de aquí, no a partir de acá, de la ecuación esta. También lo pueden hacer. Ok, entonces ya. Aquí derivé implícitamente R con respecto a qué? Con respecto a T. Ujú. Con respecto a T. Entonces, si yo derivo esto, me va a quedar 2 por R por su derivada. Ujú. Es como si yo derivara cuando tienen y X y Y es dependiente de X, o dicho de otra forma, X es la variable independiente, y tú derivas implícitamente Y, derivas Y como si estuvieras derivando X, bajas la potencia, todo igual, pero le agregas su derivada de Y en dx. Y es lo mismo que se hace acá. Derivas R como si estuvieras derivando normalmente, 2R, y le agregas su derivada, que es R punto, su derivada con respecto del tiempo. Y lo mismo pasa del lado derecho. También vamos a derivar teta con respecto de t, implícitamente con respecto de t, del tiempo. Ok, entonces partiendo de aquí, ¿qué obtendría? Pues la derivada del seno, si ustedes tienen a la mano su formulario, derivada del seno es coseno. Como aquí tenía un 4, pues ese 4 va a permanecer ahí. Y me piden también la derivada del ángulo. Derivada del seno de 2 teta va a ser 2 por coseno de 2 teta. Entonces ese 2 multiplica el 4 que ya estaba allá afuera como coeficiente y por eso se hace un 8. Si aquí hubiera tenido un ángulo de 4, aquí me hubiera quedado 16. 4 por 4 es 16. Entonces hay que también tener a la mano ahí sus derivadas básicas, seno, coseno. Entonces aquí ya derivé implícitamente una primera derivada. Aquí ya despejé R punto, la derivada del radio, con respecto al tiempo. Para despejarla, pues nada más este 2R que está multiplicando, pues lo paso dividiendo. Acá está. Y ya se puede simplificar aquí 8 entre 2, pues me queda 4. Lo que puedo simplificar. Ok, a lo mejor aquí no lo expliqué, pero aparte, o sea, ya una vez que derivé el seno y me quedó como coseno, también hay que agregar la derivada con respecto al tiempo, en este caso teta punto, porque, insisto, estamos derivando implícitamente. Bien, esa fue la primera derivada. Ya la segunda derivada, nuevamente aquí indico, voy a tomar a B, a esta que tengo aquí, antes de despejarla. La voy a tomar para derivarla nuevamente. Y aquí ya voy a tener un producto. Tengo un producto de dos funciones. Tengo R y tengo R punto. Entonces, producto de una derivada la derivada de un producto van a ser dos términos. Aquí tengo estos dos términos de mi producto, derivar el producto. Este primero, 2R punto, involucra la derivada de R. Cuando derivo R, me va a dar R punto por R punto que ya tenía acá. Luego, cuando derivo esta primera derivada del radio, me va a dar la segunda derivada del radio por 2R. Ya lo tenía acá. ¿Sí? Lo mismo, del lado derecho voy a tener dos funciones a derivar. Una de ellas va a ser el coseno de 2 teta y la otra va a ser la derivada de teta. Entonces voy a obtener necesariamente dos términos de derivar ese producto.
Ay, entonces ya, derivada de coseno, pues me da menos seno. Acá ya el 8 que tenía por nuevamente el 2 al realizar la derivada otra vez. Por el teta punto que ya tenía, por el teta punto que vuelvo a obtener, por derivar el seno. Acá está. Y ya también derivo el teta punto. Al derivar el teta punto, pues obtengo teta 2 puntos, la aceleración angular. Bueno, esto ya lo acomodo, lo despejo. Lo que quiero aquí despejar es la segunda derivada del radio. Acá está. La despejo, la despejo, la despejo y aquí ya está simplificada. Ya está todos los coeficientes divididos entre el 2. Ya me queda menos 8, 4 y menos 1. Ajá. Yo les puse un ejemplo igualito. Ahí en los videos vi un ejemplo igualito. Y también les incluía ahí el PDF. Ajá, para que se guiaran. Ok, ¿y para qué hacía yo los despejes? Porque si se fijan aquí tomaba estas, las primeras ecuaciones, para seguirlas derivando, pero aparte las despejaba. Pues las despejo para que una vez que tenga los datos suficientes pueda sustituirlos y ya que me dé directamente cuánto es igual R, cuánto es igual R punto. En este caso para R me pide el ángulo y nosotros sabemos que el ángulo en este caso es 30 grados. En ese instante que me están pidiendo es 30 grados. Ya la conversión a radianes, pi sobre 6. O igual lo pueden hacer en grados y su calculadora en radianes. Aquí no traigo mi calculadora, pero bueno. Aquí lo hice con el ángulo en radianes directamente. Y ya esto me da seno de pi sobre 3. Lo calculan por 4 la raíz y les da el radio 1.86 metros. ¿Sí? Y luego, para la derivada del radio, que es esta, también la despejé aquí, fíjense. Sustituyo nuevamente el ángulo en radianes, aquí está, pi sobre 6. Y teta punto, la velocidad angular yo ya la conocía, es un dato, acá está, 2 radianes por segundo. Entonces ya sustituyo esos dos valores y el R que acabo de obtener, porque aquí me piden R. Y listo, obtuve que la velocidad radial es de 2.15 metros por segundo. Lo mismo con la velocidad, la aceleración angular. También involucra aquí a la velocidad angular, que ya la conozco, al ángulo, que ya me lo dan. La aceleración angular, que también la conozco, es un dato, es 1.5 radianes por segundo al cuadrado. R punto, que es la que acabo de obtener, es esta. Y a R, al radio, que también lo obtuve. Entonces de aquí ya encontré R 2 puntos o la aceleración radial. Y listo. Ya tengo todo eso y me los voy a llevar ahora sí para calcular la velocidad y la aceleración. Eso es lo único diferente que tiene o sea que hay que hacer esta derivación implícita. No es directa, no está en función del tiempo. Y ya. Ay, no sé qué me quedan 6 minutos. De la velocidad, nuevamente presento las ecuaciones para las componentes de la velocidad. Sustituyo, las obtengo. Y ahora sí, me piden la magnitud. Entonces nada más las elevo al cuadrado, las sumo, obtengo la raíz cuadrada. Y de aquí ya tengo que la velocidad es de 4.3 metros por segundo. Y la aceleración, lo mismo, presento las ecuaciones que son las mismas. Sustituyo los valores que ya tengo y que obtuve. Calculo las componentes, esas componentes las elevo al cuadrado, las sumo, raíz cuadrada y listo. Obtengo que la aceleración es de 25.85 metros por segundo al cuadrado. Y ya, eso es lo que había que hacer acá. Les digo, la parte a lo mejor más engorrosa es esta de la derivación implícita, que no se nos olvide agregar ahí la derivada con respecto al tiempo. Y ya sería todo lo que había que hacer acá. Esto se los voy a compartir, les digo, ya que les revise
y les entregue sus calificaciones. Ahí se los voy a compartir en el Classroom para que lo tengan. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bueno, voy a dejar de compartir. Listo. ¿No tienen dudas? Bueno, De mi parte, no, maestra. muy bien. No sé cómo se llame porque dice aquí iPhone nada más, su casilla, pero está bien. Ah, Salvador, Ok, Salvador. Muy bien. Chávez Zambrano. Ok, gracias. Sí. Entonces, pues ya sería todo de esta parte de cinemática. Ya vimos los tres tipos de coordenadas: rectangular, normal y tangencial y cilíndrica. Todas en el plano. Ya hacer el paso a 3D, pues no involucra tanto, realmente involucra otra ecuación. Y ya. O sea, si entendemos bien esta parte del plano, o sea, me refiero a 2 dimensiones, la otra parte será un poco más sencilla. Ajá. Ya de aquí de la cinemática vamos a pasar a la cinética. Les digo que es la actividad que van a hacer esta semana. Ahorita, como no quiero, o más bien se me hace un poco que sería cortar el tema si empezamos a ver cinética, porque esta actividad 6 ya es la última de esta parcial. Ya de acá sigue entregar el portafolio y hacer el examen. Mejor decidí dejarlo para la siguiente parcial. Ya entramos con cinética de lleno, con ejercicios. Entonces ahorita nada más van a realizar ese cuestionario para ir empapándonos en el tema, y ya para la semana 9, que es cuando iniciamos la próxima parcial, em, ya 8 o 9, no sé, pero una de esas semanas. O sea, ahorita ya va a ser la última actividad de esta, la 6 de esta primera parcial. Les digo, viene la entrega del portafolio, viene la aplicación del examen y ya después continuamos con la otra parcial, la segunda. Ok, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? Ah, todo claro, maestra. Muy bien, Salvador. No, ninguna maestra. De ninguna. Ok, pues entonces el día de mañana, miércoles, les estaré entregando sus calificaciones y ya, para que tengan todo lo suficiente por si tienen algún error en sus actividades, pues ahí puedan ver en qué se equivocaron. De todos modos, en la rúbrica que yo les entrego en la calificación, viene en qué ejercicio tal vez tuvieron mal el resultado o el procedimiento. En este caso, lo que observo son los diagramas de cuerpo libre, por eso ahí tienen como la mitad, en lugar de 2, tienen 1, un punto, porque me están dibujando las figuras ilustrativas y no los diagramas. O sea, un diagrama, ya quitamos toda la paja, todo lo que no necesitamos para calcular, y ya nos quedamos con la mera idealización. O sea, en un diagrama de cuerpo libre aparecen solamente vectores, puntos, ángulos, distancias. Sí, ya no ponemos la figurita del automóvil, nada de eso. Eso no nos sirve en realidad para calcular. Ya nos quedamos con la pura idealización de lo que estamos analizando. Sí, entonces, pues sí, ahí está. Si ya no hay más que me quieran compartir o dudas, yo los estaría viendo la próxima semana. Sí, yo les escribo de todos modos ahí, les aviso que nos estaríamos viendo la próxima semana. Ujú. Bien, pues entonces nos vemos. Que tengan un bonito día. Cuídense. Sale, maestra, que Gracias, tenga buen maestra. día. Muchas gracias. Éxito. Maestra. Muchas gracias, maestra. Que tenga buen día. Bye. Cuídense. Pues